Hey, aquí estoy, soy Pablo González y bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues aquí estoy, este es el segundo vídeo del canal y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso del primero. En este caso es otro speed drawing como en el vídeo anterior, que si no lo has visto te lo dejo por aquí. En esta ilustración os voy a comentar todo lo que he ido haciendo a lo largo del proceso, no como en la ilustración anterior que fue un poco más a modo de presentación del canal. Como habéis podido ver, he comenzado con un tono marrón un poco anaranjado mezclándolo con unos rosa muy aguados y los he utilizado como primera capa de ese tono de piel de la ilustración. En este caso no he dejado una parte en blanco como en las zonas de iluminación, como hice en el retrato anterior. Lo que he hecho ha sido pintar toda la cara, pintar toda una sola capa muy aguada y después con un papel, antes de que se llegue a secar del todo, quitarle en las partes que están todavía húmedas zonas que quiero que se vean iluminadas. He cogido el secador para agilizar el proceso de secado y así poder trabajar en otra capa nueva sin tener que esperar una eternidad. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta si utilizáis un secador o si directamente queréis comprobar si vuestra capa ya está seca y no sigue húmeda, es tocar el dibujo. No tenéis que tocarlo con la yema del dedo, sino que tenéis que hacerlo con esta parte de la mano, porque la parte de la yema y de la huella dactilar absorbe mucha agua. Entonces, si todavía está húmedo o tiene agua, al hacerlo con el dedo y comprobar si ya está seco, lo que haréis será llevaros parte de agua y estáis haciendo exactamente lo mismo que he hecho yo con el papel, pero claro, en menos cantidad. Después, a esa misma mezcla que teníamos de dos tonos, he cogido un poquito más de marrón, exactamente el mismo que he utilizado al principio, pero en mayor cantidad, y lo he puesto en las zonas que yo consideraba que eran más oscuras del retrato. Siempre dejo un poquito la barbilla iluminada, porque me gusta que resalte un poco más. La parte de aquí, de la cara, que no tengo ni idea de cómo se llama, siempre la suelo dejar un poco más clara que el resto. Muchísimas veces la dejo directamente en blanco como he hecho aquí, pero luego podréis ver cómo lo intento arreglar con un color completamente distinto al que había en la primera capa. Como veis, hay que ir haciéndolo siempre respetando las zonas de iluminación. Eso para mí es lo más importante porque le dan muchísimo volumen al retrato. He de admitir que al principio pensaba que me había equivocado al añadir un tono tan rosado como primera capa. Por eso luego lo intenté arreglar con un marrón que se notase muchísimo más. Pero como no aprendo, como podéis ver, he añadido otra capa más rosada todavía encima del marrón y un poquito más saturada y menos aguada, para darle a un poquito más de oscuridad en la zona de la cuenca de los ojos y por encima de la nariz, pero siempre respetando el punto de luz de nariz. Perdonad porque en muchísimas partes del vídeo, sin querer, meto mi cabeza y mis gafas en mitad del vídeo y o se desenfoca o directamente tapo parte del dibujo. Lo siento muchísimo, es una cosa que no he podido evitar porque no estoy acostumbrado a tener una cámara encima grabándome, así que si veis saltos en el vídeo es justo por eso, porque tengo que cortar trozos en los que directamente se me veía solo a mí y solo mi pelo. Si os vais fijando en la caja de acuarelas, vais notando como cada vez voy oscureciendo más el tono original, o sea, no empiezo a crear un tono nuevo, sino que la mayoría de las veces lo que hago es el que ya tenía y el que acababa de utilizar, meterle un poquito más de oscuro. En la acuarela es muy importante que no se oscurezca con negro, porque eso como que ensucia un poco el dibujo y para mí pierde esa esencia. Es muy importante que no oscurezcáis un color con negro ni que lo hagáis más clarito con blanco. Es algo que parece muy obvio si ya llevas mucho tiempo utilizando acuarela, pero si vienes de acrílicos o vienes de pinturas, lo normal es que si tú quieres hacer un color un poquito más claro, utilices un blanco. Digo lo de los acrílicos como si yo utilizase acrílicos. Yo supongo que se hará así, no tengo ni idea. Lo que decía, que si quieres aclarar un color, lo más importante es que añadas agua. El blanco en las acuarelas nunca se toca. Yo lo tengo prohibidísimo. A lo mejor hay gente que sí que lo utiliza o lo usa para cosas muy concretas. Yo, nunca. Y si queréis oscurecer, no se utiliza negro. Se utiliza el color complementario al que estéis utilizando. Es decir, si yo estoy utilizando un color carne o un color así marrón rosado y lo quiero oscurecer, le voy a poner un poco de azul. Eso va a hacer que coja muchísima más intensidad y se oscurezca. Pero si en cambio le pones negro, lo que va a hacer es que al final te acabe quedando todo el dibujo como muy oscuro. Como veis, las cejas, los ojos y la boca es lo que siempre dejo para el final de la ilustración. Normalmente las cejas sí que suelo pintarlas, pero no suelo colorearlas del color que son. Es decir, sí que suelo meterle la capa inicial a las cejas y sombras debajo de las cejas, aunque luego cuando pinte por encima no se vaya a ver. Como podéis ver, ya he empezado a utilizar un color azul, morado, para las zonas de sombra y para quitarle calidez al dibujo, porque solamente tiene un rosa muy mezclado con marrón, marrones y tonalidades muy cálidas. O sea, es decir, el dibujo a lo mejor se ve muy rosa anaranjado o muy marrón, y en cambio al meterle zonas de sombreado azul en vez de negro, como os he dicho, le añades unos colores fríos que le dan otro toque. Como veis, los utilizo muy aguados. Y lo que os he dicho antes, que había dejado en blanco o que había quitado color en las zonas de por aquí de la cara, lo que he hecho ahora ha sido darle un poquito de azul. Eso no sé si lo habrá arreglado, si lo habré estropeado, pero a mí me parece que queda un poquito mejor. A estas alturas se me está yendo un poquito de las manos lo del morado, en la zona de la nariz y de los párpados, porque como podéis ver se ha perdido muchísimo la línea, ha perdido muchísimos rasgos y se ha perdido un poco, pues,
lo que yo tenía establecido como los límites de la nariz o del ojo. Os voy a confesar una cosa, y es que al principio este dibujo iba a ser un retrato de Lady Gaga de una foto que yo había encontrado bastante curiosa y que no había visto antes. Pero, pues el resultado final no se parece. Para los labios he cogido un tono rosa muy saturado porque la imagen que utilicé de referencia los tenía pintados del rosa más fucsia que te puedas imaginar. Yo los he reducido un poco porque me parecía que destacaban demasiado con el resto de la cara, que tiene colores muy poco saturados. He de decir que las bocas son lo que peor se me suele dar al dibujar, porque como que nunca consigo encontrar el color o los colores o la gama de sombras y luces que necesito o que de verdad quiero para los labios. A eso sumándole que los dientes odio pintarlos, y yo creo que es un problema que nos pasa a todos los artistas, que es que al pintar los dientes la cagamos, porque de verdad hace que parezca que todas las ilustraciones que hacemos necesiten brackets. Siempre quedan los dientes súper separados. A la mínima que marques la línea de separación entre los dientes ya parece que hay esta distancia y que entra el Titanic en horizontal. Así que yo simplemente le doy un color general a toda la boca, a todos los dientes y un poquito más oscuro en las zonas de plena oscuridad para luego con el lápiz darle un poquito más de detalle. Para las cejas siempre hago lo mismo, siempre cojo un color base parecido al color de ceja que realmente necesito. En este caso la ilustración tenía unas cejas bastante más claras, pero yo se las he querido hacer negras porque si no me parecía como un poco extraño. Lo que he hecho ha sido coger un color marrón, he pintado toda la ceja, le he dado un poquito de sombra y un poquito de negro, en este caso sí, porque quería que el color de la ceja fuese negro, por eso lo he oscurecido con él. Y luego más adelante con el lápiz, cuando ya está todo seco, le hago los detalles de cada pelo. Con los ojos tuve un gran dilema, y es que no sabía exactamente de qué color eran los ojos de la imagen de referencia. O sea, eran como marrones o verdes, entonces no sabía muy bien qué hacer. Así que lo que hice fue pintarlos de verde y luego otra capa, un verde un poco más oscuro, luego otra capa marrón directamente, y han quedado, pues yo creo, en mi opinión, con bastante expresividad. Un detalle muy importante que nunca se os puede olvidar en los ojos son los toques de luz. Ahí sí que 100% tenéis que dejar un puntito blanco o una raya blanca, depende de la luz que le esté dando y depende por dónde. A veces le da un poquito más por encima, a veces le da un poquito más por abajo, otras por el centro. Entonces siempre tenéis que dejar eso sin pintar. Procurar pintar todo el ojo, excepto las zonas de luz, porque le dan como una mirada mucho más profunda a la ilustración. Se me fue bastante de las manos el tema pecas. En principio quería que tuviese pecas, y pecas bastante naturales, pero empecé a hacerlas con lápiz, con un color que no tenía que haberlo hecho. Luego dije que mejor lo arreglaba con acuarela, pero al final me parece que no quedan tan mal como me esperaba al principio con los toques de lápiz. Como habréis visto, he tenido que volver a la acuarela después de haber estado ya dando detalle con lápices, porque me he dado cuenta de que la nariz estaba demasiado plana y que necesitaba un poco más de volumen, y por eso he utilizado un color un poco más rojizo que contrastaba con los morados y con los rosas que tenía. Me sorprende a mí mismo de las cosas que me invento para intentar justificar lo que hago, porque no sé si eso contrasta, si eso le da más volumen. Yo solamente lo he puesto y ya está. Y volviendo a lo del negro y el blanco, os recomiendo que cuando le deis detalles al lápiz, utilicéis el negro lo menos posible. Yo antes lo utilizaba un montón porque venía acostumbrado al blanco y negro, y lo utilizaba pues para las pestañas, para los ojos, para algunas rayas de rasgos de la cara, para las cejas, pero luego me he dado cuenta que a color quedan muchísimo peor y como que ensucian un poco el dibujo. Y es mucho mejor que utilicéis a lo mejor un azul muy oscuro, casi negro, pero que no llegue a ser negro, para hacer todos estos detalles. Con todos estos detalles me refiero a las pestañas y las cejas en el caso de que fuesen negras o muy oscuras. Para zonas de párpados, arrugas, comisura de los labios, arco de cupido y todas esas cosas, sí que utilizad colores de verdad, color piel, colores rojizos, colores marrones, no utilicéis el azul oscuro. Al final he dicho que iba a arreglar la boca como pudiera y que iba a hacerlo lo mejor posible, y ha quedado así. No sé si estará bien o cómo lo veréis, pero a mí me vale. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo con las personas a las que creas que les puede ayudar y suscríbete para no perderte ningún vídeo de mi canal. Puedes seguirme en mi Instagram de dibujos, ya que publico muchísimos más dibujos de los que subo a YouTube. De vez en cuando también subo alguno a mi Instagram personal, a las historias, y siempre lo dejo en historias destacadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.